Para lograr generar una riqueza sustentable en las organizaciones, hay que articular conciencias, capacidades, condiciones, interacciones, administración holística y una gobernanza corporativa con una visión sistémica, es decir, integral de la empresa dentro del entorno en el que se desarrolla. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a la doctora Lilia Patricia López Vázquez. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy César Medina y me acompaña Vega Santos. ¿Qué tal, Vega? Hola, César, muy bien. Esta semana con un súper episodio muy interesante, una entrevista que no os podéis perder. Así es, porque hoy tenemos a Lilia Patricia López Vázquez. Ella es profesora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con un doctorado en Administración en la Universidad de Celaya y en la línea sobre todo de investigación en Responsabilidad Social Corporativa y maestría en Administración por la UPAEP. Tiene varias publicaciones en revistas indexadas internacionales con temas relativos a la responsabilidad social y la vivencia de valores en el contexto laboral mexicano, así como la innovación educativa. Lili cuenta con más de 20 años de experiencia docente en nivel profesional y posgrado y desde el 2008 se desempeña como consultora de empresa en las áreas de estrategia corporativa, empresa familiar y capital humano. Actualmente es miembro del equipo del Centro de Empresas Conscientes del TEC de Monterrey. Ha publicado artículos de opinión en Expansión, El Financiero, Mundo Ejecutivo e Infobae y es columnista en los portales de noticias Cuadratín y Postdata News. Así que, pues, vamos a la entrevista. Lili, tienes un currículum extenso e impresionante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gran honor tenerte hoy aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Vega, César, por la invitación. Si en la empresa queremos que la responsabilidad social prospere, que llegue a buen puerto, tenemos que hacer extensiva la responsabilidad personal de cada individuo. Y la mejor manera de lograrlo, como todo en la vida, es a través de la concienciación mediante el ejemplo. La idea que yo planteo, que estamos planteando, es muy interesante, considero, por dos conceptos. Primero, por lo que implica que es el liderazgo y segundo, por el papel que tiene el líder, que ostenta el líder en el camino hacia implementar en la empresa la responsabilidad social. Como sabes, Lili, el liderazgo es un término súper empleado en la literatura y en las conversaciones empresariales. Desde tu perspectiva, cuéntanos, por favor, ¿qué es un líder? Sí, mira, para mí la mejor manera de conceptualizar a un líder es entendiéndolo como esta persona que tiene una influencia en los demás para lograr fines comunes. ¿A qué me refiero? Que un líder tiene esta capacidad de motivar a los demás o de lograr que los demás hagan y se sumen a un objetivo, pero aquí hay algo muy importante, que el objetivo debe de ser común y debe de ser compartido. Es decir, si hablamos de un líder, normalmente se nos viene a la mente el que destaca, es el que es el primero, el que es el número uno. Sí son rasgos que pueden tomarse en cuenta. Sin embargo, un líder puede estar en cualquier área de la organización y es aquel que dice, vamos a hacer las cosas, pero tiene esta capacidad de identificar estos objetivos comunes. Es decir, no nada más tú me sigues a mí a lo que yo quiero, sino que te hago una propuesta donde tú logras esos intereses que tú también tienes. Creo que ahí es donde tiene como que mucho más sentido el uso de la palabra liderazgo. Y obviamente, en la cabeza de la organización, quien ocupe la dirección general, pues necesitamos que sea el primero en tener esta capacidad de influir en los otros para que se sumen al proyecto de la empresa. Ok, Lili, y en el caso de la estrategia de responsabilidad social de una empresa, ¿qué papel juega ese líder? O líderes, ¿no? Más bien porque estamos hablando de líderes y de diferentes ámbitos. Sí, el liderazgo tiene una característica bien bonita, se permea. Una organización siempre se tiñe del color de su líder. Entonces, si nuestro líder trae en la sangre, trae en su ADN el ser una persona responsable consigo mismo, con su entorno, con sus colaboradores, con el medio ambiente, eso es algo que va a enseñar en los colaboradores. De alguna manera en la cultura organizacional se da este fenómeno de que
tomamos al líder como referencia. Y es decir, vemos qué hace él y de manera bien inconsciente la mayor parte de las veces, copiamos lo que él hace, o sea, lo imitamos, nos empezamos a mimetizar con el líder. Obviamente esto depende mucho de la fuerza, esta capacidad de influencia que tenga el líder. Entonces, si tenemos un líder que trae esta conciencia sobre su propio papel en el mundo y el papel de su empresa en el mundo, bueno, ahí es mucho más fácil que se contagie, que la gente lo siga o que la gente se retire también, ¿no? Porque puede suceder, precisamente como se trata de objetivos comunes, de que haya alguien que dice, ¿sabes qué? Yo no juego bajo estos parámetros, no me gusta esta manera de pensar y termina retirándose de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues sí, de que el líder va a permearse en toda la organización. Lograr este propósito ético enfocado a la sostenibilidad requiere que las acciones del líder sean coherentes con sus propios valores, ¿no? Para que consigas la confianza de otros, todo esto se percibe. Tienes que ser honesto contigo mismo y olvidarte de la hipocresía que supone, pues, predicar una manera determinada de actuar y luego, por otro lado, pues obrar de una forma muy distinta, ¿no? Esta falta de coherencia. ¿Qué opinión te merece este aspecto? Esto por un lado. Y luego, contéstanos, por favor, según tu experiencia, ¿cómo influye este hecho, esta falta de coherencia en los diferentes tipos de liderazgo? Y ya también cuéntanos un poco cuál crees tú que es la visión de los líderes enfocados a lo social y a lo ambientalmente responsable. Sí, este es todo un tema porque trae ahora sí que muchísimas aristas, ¿no? Partimos precisamente de la congruencia del líder consigo mismo, con lo que son sus valores, con lo que es su actuar, con lo que plasma en la organización como el propósito, la misión, la visión de la organización. ¿Cuál es el tema? Que aquí hay factores que entran como desde a qué generación pertenece el líder, en qué momento se creó la organización, cómo fue criado el líder, cuáles son sus principios, sus valores, aunque parezca que no, pero es un tema que viene pues prácticamente desde casa, ¿no? ¿Qué tanto te identificas con esos valores? Ahora, como bien decía Vega, el tema es de que también tenemos que tener un tema de congruencia. Y la congruencia es algo que casi por naturaleza los seres humanos se nos llega a complicar en ciertas etapas de la vida. ¿Por qué? Porque finalmente muchas veces mostramos como nuestros valores aquellas virtudes que aprendimos que eran como las socialmente aceptables. Y muchas veces como personas ocultamos nuestro verdadero yo y vamos dando una máscara en el mundo. Y es donde viene esto que parece ser una hipocresía, ¿no? Quiero mostrar una cosa, pero no porque no la tenga, sino porque estoy reprimiendo otra que a lo mejor es igual de valiosa. Entonces, este es un fenómeno muy complejo y es muy humano, que nos pasa a todas las personas y pues al líder no deja de sucederle. Eso por un lado. Por otro lado viene el tema de que en lo que ha sido la evolución de la empresa, pues hemos pasado por etapas donde primero nos sorprendimos con la época de la revolución industrial en todo lo que podíamos producir y todo el dinero que podíamos hacer, y pues ni por aquí nos pasaba el tema de que, oye, ¿y estamos contaminando o no? Oye, ¿y estamos explotando a los trabajadores o no? Oye, ¿estamos engañando al cliente o no? Eso no nos pasaba, porque finalmente es una etapa de bonanza donde como humanidad quedamos sorprendidos y le entramos al boom. De repente nos empezamos a topar con que, caray, no está tan sencillo lo que estamos haciendo en las empresas, ¿no? De repente, oye, tanta industrialización nos está pasando una factura en el medio ambiente. Y entonces empieza a revertirse esto, se empieza a ver la mirada hacia las empresas y decir, hay que producir de manera limpia. Ese fue como que la primera llamada de atención. Y esto a la vez se convirtió en un factor de manejo de la imagen de la empresa, un tema de ver cuál es mi prestigio, ser verde da marketing, ahora sí que se ve sexy para el consumidor y entonces empieza este tema de, digamos que de hipocresía que menciona Vega, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que sucede? De que sí empieza a haber todas estas presiones y las empresas necesitan vender y entonces empiezan a dar esa mejor cara, pero de alguna manera socialmente también lo aceptamos con las salidas filantrópicas de la empresa. Ya no veo tu operación, pero veo que estás haciendo este tipo de donaciones. Oye, veo que estás reforestando, pero no estoy viendo que estás gastando una cantidad de agua, que estás empañando el futuro
de los que de los que nos siguen en el paso por el mundo, ¿no? Y entonces viene esta etapa de quiero reconvertirme, ¿no? Pero lo hago por un tema de marketing, un tema de que me vea bien o un tema de que tenga una supercertificación que me avale, ¿no? Afortunadamente estamos llegando a una nueva etapa con nuevas generaciones donde ya no son tolerantes a este tipo de cosas. Les gusta llamarlos la generación de cristal. A mí me encanta ver que es una generación que realmente se ofende por el hecho de que maltratemos el medio ambiente, por el hecho de que tengamos discriminación en el trabajo, por el hecho de que tengamos una explotación laboral, ¿sí? Entonces, creo que junto a la evolución de la empresa va evolucionando el concepto de responsabilidad social, pero también va evolucionando las generaciones y nos traen como que este nuevo reclamo que creo que es válido de dejar a un lado todos estos temas de nada más aparentar y hacerlos de manera efectiva. Lili, muy interesante esto que nos estás contando. Seguro que tienes en mente algunas buenas prácticas de liderazgo enfocadas a la responsabilidad social. Ponnos algún ejemplo. Mira, como precisamente por este papel que tiene el líder, para mí la mejor práctica de responsabilidad social es que el líder trabaje consigo mismo, antes que otra cosa, que haga este alto en el camino, haga esta reflexión precisamente sobre lo que él sí quiere hacer dentro de su empresa y sobre lo que no. Y que se asome primero a estos temas, se eduque a sí mismo y después ya se ponga a trabajar dentro de la empresa. ¿Cuál es una muy buena práctica que yo veo? Que entiendan la responsabilidad social desde la estrategia de la compañía. Es decir, la responsabilidad social no la podemos ver como las externalidades, lo que hago hacia afuera, sino que tengo que verlo con lo que hago hacia adentro. Y eso tiene que ver que yo evalúe desde con qué estoy compitiendo en el mercado, es decir, mi estrategia competitiva, cómo lo estoy haciendo, qué valores le estoy agregando yo a ese producto o ese servicio con el que yo me pongo en el mercado y darle una verificada a mi modelo de negocios y darle una repasada en el modelo de negocios a cada uno de sus elementos para ver, oye, esta manera donde yo estoy creando dinero, también estoy creando valor y para quién se lo estoy creando, ¿sí? Le estoy creando valor al medio ambiente, le estoy creando valor a mi cliente, a mis proveedores, al gobierno, a la comunidad en la que yo trabajo y revisar este modelo de negocios antes de empezar a hacer algún tipo de campaña o comprometerme con un programa de que si me pidieron una donación para el club de fútbol de la colonia la haga. O sea, sí está muy padre, o sea, es un tema solidario, pero ahí estás en una externalidad. A la comunidad le sirve más bien que simplemente busques la manera de no generar un tráfico contaminante en la colonia, por ejemplo, ¿no? O que el producto que tú des realmente sea un bien para la comunidad. Entonces, parto yo de eso. Primero, revísate tú como persona, como líder, qué es lo que tú quieres hacer, qué huella quieres dejar realmente en este mundo y después revisa tu estrategia corporativa. Ya más adelante vemos el tema de los programas, vemos qué está alineado a lo que es el corazón de tu negocio. Si estás en un tema, como les decía hace rato, del agua, bueno, pues conviene trabajar con temas forestales, probablemente, ¿no? Si lo mío es un tema educativo, bueno, pues tendría que trabajar con temas que tengan que ver con la promoción de la cultura y del conocimiento. Oye, Lili, y por lo que te escucho, entonces sí es válido que el líder, bueno, es válido que sea honesto consigo mismo, obviamente, es válido también y es necesario que revise su estrategia, la estrategia de su empresa, pero también que al ser honestos con uno mismo, pues también se pregunte o quiera participar y ayudar en algunas causas que creen verdadero valor. Creo que el meollo del asunto es que realmente lo que hagamos, aunque sea un interés propio, pero que tenga un bien común, ¿no? Y que sí genere ese valor. Es decir, si un empresario está interesado en generar una cultura financiera sana en los niños, ¿no? Es porque le preocupa eso, pues es correcto, ¿no? Es correcto porque está generando un bien común, ¿no? Exacto, y precisamente aquí es donde lo vuelvo a ligar con el tema del liderazgo. ¿Se acuerdan que al principio les hacía el énfasis en que tengo una influencia en las personas para que logremos objetivos comunes? Entonces, el tema es que no nada más es mi objetivo. ¿Por qué me interesa que los niños tengan una cultura financiera?
Pues porque eso nos da un futuro más próspero para todos, empezando por los propios niños. Entonces, no sé si el interés ya lo tengan los niños o las familias de estos niños, pero es un buen momento precisamente para decir, oigan, podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y esto nos va a traer estas consecuencias y subirlos precisamente para que esto nos dé más prosperidad a todos, ¿no? Sí, y esto te lo pregunto justamente porque lo siguiente que te queríamos preguntar era justamente desde el punto de vista de la empresa familiar, en donde tú eres una experta al respecto, ¿no? Y que las empresas familiares pues son el motor de la economía de prácticamente todos los países desarrollados. Y cuando hablamos de empresas familiares, pues bueno, las empresas deciden integrarse a la responsabilidad social en diferentes fases, ¿no? La primera, la acción social, ¿no? Es decir, la familia fundadora hace colaboraciones a asociaciones civiles, a fundaciones, y bueno, y ahí se queda, ¿no? Como con esa filantropía, ¿no? Esa acción filantrópica. La siguiente es ya en hábitos claves de la empresa, ¿no? Como tú decías, ¿no? Del medio ambiente, de mi relación con la comunidad o de de que existan condiciones laborales adecuadas, ¿no? Y ya, las integra todo esto a la empresa. Pero según tu experiencia, ¿en qué fase es donde la empresa familiar se queda un poco trabada, enroscada? Sí, mira, creo que bueno, por principio, la empresa familiar tiene una gran oportunidad precisamente de tener esta influencia social en los temas de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque de entrada en la empresa familiar siempre se busca ser una expresión de la familia. O sea, cualquier negocio familiar busca que este apellido familiar que tenemos tenga un reflejo en la sociedad donde estamos. Entonces, esta es la gran oportunidad que tiene de tener esa influencia, ¿no? Finalmente, porque aunque hay una marca que es la que se presenta a la sociedad, la empresa familiar siempre pone su apellido de por medio. Entonces, aquí es donde tiene esa gran capacidad. Ahora, ¿de qué depende precisamente de que pase de la acción social al incorporarlo como una estrategia de negocios? Creo que tiene mucho que ver con la etapa en el ciclo de vida de la empresa donde se encuentren. En el tema de responsabilidad social nos sucede mucho como sucede con la pirámide de Maslow. Podemos criticar muchas cosas en la pirámide de Maslow, pero como marco teórico nos sirve mucho para entenderlo. Si una empresa está en etapa de sobrevivencia, es decir, en la base, difícilmente se va a involucrar con los temas de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque está en el día a día, ¿no? Está tratando de sobrevivir, de subsistir. ¿Qué es lo que tiene el empresario familiar en mente? Tengo que llegar el día 15 y tener con qué pagar la nómina. Y esa es una realidad. Y tal día llego y tengo que pagarle al proveedor. Ahí es bien difícil que llegue el tema de responsabilidad social. Cuando ya empieza a avanzar y llega a las necesidades sociales, entonces empieza la acción social, porque es donde dice, necesito tener una reputación, necesito que se me vea por algo, y si yo traigo esto bueno en mi familia, pues lo quiero compartir. Y ahí se nos quedan. Cuando el empresario pasa de estas etapas de sobrevivencia y, digamos, le empieza a ir bien y ya su empresa es sólida, es cuando dice, ahora cómo puedo crecer, ahora cómo puedo tener un mayor impacto. Y entonces es donde llega la reflexión seria y cómo lo incorporo dentro de mi estrategia de negocios, ya con el negocio bien consolidado. Entonces, dependiendo de por qué etapa esté transitando la empresa, creo que es donde se nos va a quedar más tiempo. Y esto pues también tiene que ver pues con los temas pues de las crisis que estamos enfrentando, ¿no? Finalmente ahorita pues esperamos que estamos viendo las últimas fases de la pandemia, que fue un ramalazo económico muy fuerte para las empresas. A mí me preocupa mucho ahorita porque creo que el siguiente latigazo de la pandemia pues eso es una segunda crisis económica por todo lo que estamos viendo en el mundo. Abona el tema de la guerra, la crisis de energéticos, va a abonar este tema inflacionario que estamos viviendo, la manera en cómo lo está abordando cada país. Me temo que vamos a caer en esta famosa W de la crisis económica, donde dimos el bajón durante la pandemia. Ahorita parece que estamos en una recuperación, pero estamos susceptibles a volver a bajar por los indicadores económicos que estamos viendo en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
de que las empresas se van a involucrar de acuerdo a cómo les esté yendo con esta crisis económica. Entonces es muy probable que ahorita nos quedemos durante la crisis económica atascadísimos en la acción social, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente otra vez la empresa regresa a la etapa de sobrevivencia y lo que necesito es sobrevivir. Y si necesito sobrevivir, pues primero veo pagar la quincena y luego veo todo lo demás. Lili, muy interesante todo lo que estás comentando. Está claro, o yo lo percibo como que ese estadio en el que la empresa se encuentra o su nivel de madurez respecto a la responsabilidad social, pues marca la estrategia de la empresa. También estos factores externos que estás comentando, ¿no? Como el tema de la W en la que estamos cayendo a nivel económico, pero si volvemos a un poquito atrás, según lo que estamos hablando, y volvemos a preguntarte por el papel del líder en la responsabilidad social, más que en la responsabilidad social, en esta labor de implementación en los primeros estadios de la responsabilidad social, en esta empresa de carácter familiar, ¿cómo consideras tú o consideras determinante su actuación para dar este salto? O sea, ¿hasta qué punto se tendría que involucrar? Puede abonar muchísimo precisamente para la transformación de las empresas familiares hacia la responsabilidad social. ¿Por qué? Por lo que les decía hace rato, las nuevas generaciones traen más este chip y son mucho más sensibles a estos temas, lo reclaman más. Entonces tienen esta capacidad de influir a las generaciones anteriores, el poderlo de alguna manera, poder, pues sí, tener esta influencia para poder hacer los cambios. Entonces, de que tiene ahora sí que una influencia es enorme. Ahora, en esta convivencia intergeneracional, pues hay muchas cosas y muchos modelos de familia y que tienen que ver mucho con la crianza familiar. Entonces, en esto, la empresa familiar tiene la oportunidad de abrir estos diálogos, estas conversaciones, para podernos alinear y podernos como que retroalimentar unos a otros. Entonces, la empresa familiar tiene toda la capacidad de lograr la transformación social, porque además sucede algo bien interesante en las empresas familiares. Los colaboradores se convierten en otros miembros de la familia y entonces absorben con mucha facilidad todos los valores y las virtudes de la empresa familiar, ojo, también los defectos y las mañas, pero tiene esta capacidad de absorberlo, ¿no? Entonces, la empresa familiar creo que tiene un papel muy poderoso y que yo lo veo con mucha esperanza precisamente por la entrada de las nuevas generaciones a colaborar en la empresa familiar. Bien, Lili, y sí, totalmente de acuerdo contigo. Y creemos que la mejor forma de implicar a la familia en este objetivo es incluyendo los principios en los que se basa el comportamiento socialmente responsable, ahí entre sus valores y en la visión que se tiene de la empresa. Pero tú como consultora, ¿qué mecanismos utilizas para lograr este reto? Porque de verdad es el caso de la empresa familiar es un caso muy especial, ¿no? Sí, bueno, trabajando con la empresa familiar, hay que hacer la conjunción de las dos cosas, los temas de familia y los temas de estrategia. Y ahora le agregamos los otros, los temas de creación de valor, ¿no? Entonces, le agregamos todo eso. ¿Qué es lo que pasa en la empresa familiar? Pues primero tenemos que resolver siempre, sí o sí, los temas familiares. Esto es algo padre porque finalmente una familia que emprende, una familia empresaria, la empresa los empuja a resolver esos temas familiares que muchas veces nos son incómodos, como resolver la historia de nuestra familia, resolver ese pleito que tuvimos de chicos como hermanos, o resolver este abandono que como hijo sentí porque mis papás nada más se dedicaban a la empresa. La empresa familiar de alguna manera los pone cara a cara con estas situaciones y son temas que tienen que resolver y que tienen que dialogar si lo que se pretende es de que la empresa familiar continúe a través del tiempo. Y esto lo hacemos a través de todos los diálogos cuando manejamos un protocolo familiar. Es decir, en el protocolo familiar tenemos que repasar quiénes somos como familia, por qué trabajamos juntos como familia, qué nos une, cuáles son nuestros valores, nuestros principios y estos cómo los vamos a llevar a la empresa familiar. Entonces, el protocolo familiar es esta estrategia, este documento que se genera, pero la parte rica son todas las conversaciones que detonan, ¿sí? Cómo nos ponemos de reglas, cómo nos reconocemos y volteamos a ver, es que el abuelo empezó la empresa por esto, y verme yo reflejado como nieto y decir,
bueno, mi abuelo quería esto, yo sí quiero esto, no lo quiero, o cómo lo haría yo, y dialogarlo entre los miembros de la familia. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, la otra herramienta que utilizo muchísimo, pues es hacer este análisis de la estrategia de organización. A mí me gusta mucho la técnica del cuadro de mando integral porque precisamente ayuda a meter todas estas perspectivas. Cuando hablamos del cuadro de mando integral, pues estamos hablando de cuáles son los objetivos finales que tenemos como organización. Es decir, otra vez, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? Esto financieramente tiene que dar, porque si no, pues nadie va a seguir trabajando con la empresa familiar, porque pues si no hay lana, si no vivimos de ello, pues no va a funcionar. Pero esto lo ligo también a qué es lo que hago con mi cliente, qué le estoy ofreciendo a mi cliente. Y ahí empiezo a meter este tema de valores. ¿Qué quiero con mi cliente qué quiere y yo qué quiero darle también? Es decir, el producto que le estoy dando es el mejor producto que le puedo dar por el valor que le crea y por el dinero que él me puede pagar. Desde ahí ya empezamos con un tema ético, ¿sí? Le estoy dando realmente todo lo que le puedo dar, le estoy creando el máximo valor para él y ya ahí ya empiezo a tener componentes de responsabilidad muy fuerte. En mi operación del negocio, pues ni se diga, ¿no? Porque en la operación del negocio, pues ahí entran precisamente todos estos temas ambientales, laborales, comunitarios, ¿no? Cómo yo trabajo mi negocio, cómo produzco, cómo hago llegar mi servicio. Y por último, ¿qué cultura es la que me está sustentando? Y aquí en la cultura nuevamente hay elementos muy importantes de responsabilidad social. A la ética de negocios, ¿qué lugar le pongo dentro de la organización? Sé que la ética de negocios es un tema muy complicado y más en un país como el nuestro que trae niveles de corrupción tan altos. ¿Por qué? Porque la ética de negocios muchas veces te va a sacar del negocio. O sea, el ser ético te va a dejar fuera, ¿no? Y es una reflexión que también tienes que hacer y que tienes que configurar tu modelo de negocio de acuerdo a este entorno en el que tú tienes y pues hay que aprender a nadar entre tiburones, literal, ¿no? Pero sí, esta herramienta del cuadro de mando integral, para mí la verdad es que siempre es mi guía en las consultorías porque me ayuda mucho precisamente a estar incorporando todos estos temas y que la empresa tenga una alineación y esta alineación precisamente lo que combate es la hipocresía que hablábamos al principio, ¿no? Porque ya estamos alineados hacia algo, porque hay una congruencia entre cómo produzco, entre los valores que vivo, entre los resultados que quiero obtener y el cumplimiento de una visión. Lili, una vez resueltas las primeras resistencias, la resolución de estos pleitos que comentabas, aterrizarlo en el protocolo familiar, trabajar el cuadro de mando, la estrategia, la cultura de la empresa, aún así está claro que aún existe cierta resistencia a implementar lo que es la responsabilidad social. En ocasiones se comenta que el gobierno corporativo le quita como ese ingrediente familiar a las decisiones estratégicas que toman las empresas, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo consideras este aspecto desde tu punto de vista de consultora de empresas? Sí, precisamente ahí es donde se vuelve tan importante detonar estas conversaciones con la empresa familiar, porque el objetivo del gobierno corporativo debería ser preservar el espíritu de la familia empresaria. Ese es como el primer objetivo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces confundimos este tema del gobierno corporativo y pensamos que lo que vamos a hacer es profesionalizar la dirección de la empresa, lo cual no es nada malo, es muy bueno, pero de manera subrogada. Es decir, se la das a que alguien más la haga. No se trata de eso, se trata de que tú como empresa familiar, como familia empresaria, te desarrolles personalmente como director de la empresa y que a través de estos mecanismos como el protocolo familiar, te asegures de que el espíritu de tu familia continúe en la empresa, estés o no estés dentro de ella. De hecho, pues el gobierno corporativo, ¿qué es lo que hace? Tengo que revisar tu estrategia de negocios. Entonces, en el gobierno corporativo debe de estar representados miembros de la familia que se encarguen de asegurarse que estos valores, que esta tradición, que esta cultura de la familia se preserven, ¿sí? Entonces, la empresa familiar no tiene por qué dejar de serlo al momento de tener un gobierno corporativo. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno corporativo? Que nos ordenamos como familia y nos ordenamos como empresa. Y entonces ya hacemos una simbiosis de valor. Si vienen estos valores ya en la familia empresaria y los hacen valer en el gobierno corporativo y más bien lo que tienen es una observancia de los resultados de la empresa, dándole toda esta importancia que debe de tener
no nada más lo financiero, sino también este triple balance con lo económico y ambiental, el gobierno corporativo, al contrario, va a ser algo a favor, pero necesitamos entenderlo así y nuevamente tiene que ver con el crecimiento de los propios líderes de la familia empresaria. Muy bien, Lili. Y hablando de esto, queremos saber tu opinión sobre unos datos que encontramos. Y es con respecto a una encuesta realizada por PwC el año pasado, en el 2021, en donde en cuanto a las empresas mexicanas, se comenta que la sustentabilidad es una de las 4 prioridades que tienen las empresas para este año que está corriendo y el próximo año, el 2023. Por detrás, fíjate, por detrás de la expansión, la diversificación, la innovación, la evolución y el nuevo pensamiento. ¿Qué valor le das a estos datos? Y realmente, pues, resulta sorprendente que se considere a la sustentabilidad como una prioridad importante. Mira, no me hace sorprendente y tampoco me sorprende que quede en el cuarto lugar. ¿Por qué? Porque finalmente las empresas se están viendo obligadas a voltear a ver hacia la sustentabilidad, quieran o no lo quieran hacer. O sea, aunque esto no venga dentro de sus valores, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque cada vez más hay presión desde la sociedad y desde los gobiernos para las empresas para que hagan este cambio. En la medida de que los gobiernos empiezan a tener cada vez más legislación sobre los temas de sustentabilidad, a las empresas no les queda de otra más que empezar a evolucionar. Ese por un lado, la presión del gobierno. Presión social, sí la tenemos. Estas nuevas generaciones, como les decía al principio, los centennials y los millennials más jóvenes, bueno, no, de hecho los millennials demandan que su trabajo tenga un componente grande de responsabilidad social. Entonces, hay una presión real sobre las empresas para ello, pero también es un tema dentro de lo que son las cadenas de valor. Es decir, si tú le quieres vender a una empresa grande, véalo así, por ejemplo, un Walmart que ha tenido tantos escándalos precisamente con el tema de responsabilidad social, ellos ahorita están cuidando mucho precisamente de tener prácticas sustentables, porque los quemones sociales ya los ha tenido y han sido muy fuertes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues tengo que cambiar yo como empresa, ha logrado ya obtener el distintivo de empresa socialmente responsable y necesito exigirle a todos mis proveedores, a toda mi cadena de valor, que todos se alineen conmigo, ¿sí? Y entonces empiezan las empresas unas a arrastrar a otras, ¿no? Para que empiecen a caminar. Entonces, creo que por eso ya nos aparece de entre los primeros 4. Quisiéramos que estuvieran en primer lugar, todavía no llegamos a eso, pero va a suceder poco a poco. Quisiera retomar aquí un poquito otra vez el tema de los colaboradores, de cómo ellos también ejercen esta presión. Cuando llegan la generación millennial al trabajo, la generación de los boomers y la generación X no sabían qué hacer con ellos y los veían como estos jóvenes que vienen preparados y que son inestables en el trabajo, que vienen por 1 o 2 años y se van. Son jóvenes que quieren pues gozar de mucha libertad, quieren horarios flexibles, pero realmente lo que estaba pasando es de que los millennials están buscando que el trabajo que ellos tengan un significado. Son una generación muy consciente y más todavía los centennials de que en el trabajo están dejando la vida y están viviendo el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que su trabajo tenga significado y tenga sentido. ¿Y dónde lo encuentran o dónde se identifican más? En las empresas que son sustentables y todavía más con el medio ambiente. Sí hay mucho del tema social, pero sobre todo con el medio ambiente. Entonces, si tú quieres tener un colaborador millennial o centennial súper comprometido con tu trabajo, necesitas ser una empresa que responda a los intereses de ellos. A ellos les interesa más sentir que están contribuyendo a la recuperación del medio ambiente o hacer un cambio social que la cantidad de dinero que les estés pagando. Y ellos sí se van a decantar por un trabajo donde sientan que están haciendo algo realmente más útil. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que las empresas empiecen a cambiar su chip, ¿sí? De cómo le hago para retener el trabajo. Y aquí le agrego otro componente. Ahorita estamos pasando por un tema de escasez de personal. O sea, las empresas están batallando el día de hoy en conseguir talento, tanto a nivel operativo y ahorita estaba viendo que ya en niveles de especialistas y gerenciales. Entonces, hay escasez de mano de obra porque precisamente las personas ya no están dispuestas a entregar la vida en el trabajo sin un significado. Ahora sí que para eso dicen, mejor emprendo por mi cuenta.
O si voy a ganar mal, pues mejor me arriesgo con un trabajo de otra manera, pero donde yo pueda decidir mis horarios, donde yo pueda hacer algo que me sea significativo, algo con lo que yo me identifique. Y entonces no hay mano de obra. Entonces, si las empresas quieren recuperar la mano de obra y el talento, tienen que transformarse y tienen que transformarse hacia allá. O sea, su estrategia los están presionando a que sea hacia buscar el bienestar económico, social y ambiental de todos. Si no, pues se van a quedar sin gente. Lili, muy de acuerdo contigo en que pues esta evolución por parte de las empresas hacia la responsabilidad social también depende de la presión social y de las regulaciones legales que se van haciendo, ¿no? Las primeras ya sabes que son a nivel internacional y luego los estados, los gobiernos, pues lo van haciendo un poco empujados por la presión internacional. Has hablado de un tema súper interesante que ha sido el de los colaboradores, ¿no? De que buscan, sobre todo estos millennials, un trabajo con sentido, estar enfocados hacia una meta, hacer que cuente o que merezca la pena pues el trabajo que ellos desempeñan. Mira, fíjate, de acuerdo a un estudio del CEO Activins en 2017 de Weber Sandwick y Carl C. Research, los colaboradores de la empresa desean que el CEO se involucre en temas relevantes para la sociedad y el entorno. Esta misma investigación indica que más del 40% de los millennials, y enfocado o dirigido un poco a lo que tú nos has comentado antes también, serían más leales a una empresa donde el CEO asuma una posición como un poquito más activa hacia la problemática social. ¿Cómo percibes tú estas estadísticas? Sí, yo creo que son totalmente reales y ciertas, porque precisamente lo que les decía, como la empresa se tiñe del color de su líder, de alguna manera los colaboradores quieren ver reflejado sus intereses, sus ideales y sus valores en su líder, en el que los comanda. Y esto es súper poderoso, o sea, si tenemos un líder congruente, comprometido, créanme que va a arrastrar y va a crecer la empresa como no tienen una idea, porque la gente quiere verse reflejada. Miren, a todos nos gusta ser parte del equipo ganador, a nadie nos gusta ser parte del equipo perdedor, y es un tema de orgullo. Quiero pertenecer a algo en donde yo me pueda sentir orgulloso y quiero estar representado por alguien que despierte mi admiración, ¿sí? Es un tema difícil, es un tema complicado, pero realmente es donde viene la verdadera inspiración para los colaboradores. Y además de que se hacen unas sinergias hermosas cuando esto sucede. O sea, cuando tenemos un líder que sí realmente esté involucrado, esté interesado, que trabaja, que alinea su estrategia, los colaboradores se suman y multiplican, ¿sí? Y es ahí donde se detonan los grandes cambios y se detonan las grandes aportaciones de la gente. Entonces, sí creo en esta estadística porque sí es una realidad. A todos nos gusta ser parte del equipo ganador y el equipo que gane quiero que porte los colores que a mí me gustan. Y ahorita los colores que gustan pues son los de responsabilidad social. Bien, Lili, esa última frase que dice es muy puntual, es muy certera. Los colores que más gustan son los de la responsabilidad social empresarial. De acuerdísimo contigo. Y bueno, ya para finalizar, Lili, ha sido una entrevista muy increíble, muy enriquecedora. ¿Qué recomendaciones puedes hacer a las empresas familiares que nos están escuchando? Lo primero es que abran estos espacios de conversación hacia adentro como familia empresaria, que tengan muy claro qué es lo que quieren lograr como familia empresaria. Hay una diferencia muy sutil entre la empresa familiar y la familia empresaria. La empresa familiar veo lo de afuera, la familia empresaria veo lo de adentro. La familia empresaria es muy buen momento para que trabaje en, como les decía al principio, resolver sus temas familiares, que son muy importantes, en reflexionar qué es lo que queremos dejar, cuál es el legado que tenemos nosotros como familia, nuestro apellido, qué queremos que se identifique, qué queremos que quede como bien para todos los demás. Que hagan este tipo de reflexiones, que decidan qué es lo que quieren hacer y que con toda valentía lo lleven a su empresa. Tienen una capacidad enorme de influir. Yo siempre he pensado que la persona tiene 3 momentos donde puede ser educada. Primero es el seno familiar, segundo es la escuela y el tercero es el lugar donde trabajo. De hecho, el lugar donde trabajo es donde voy a pasar la mayor parte de mi vida. Y ahí la empresa familiar tiene un
potencial enorme de influir para bien en todos sus colaboradores, en sus clientes, en sus socios comerciales, puede influir de manera muy positiva y puede hacer una transformación real de la sociedad donde nosotros vivimos. Que la aprovechen. Pues Lili, muchísimas gracias por toda la información de valor que nos has dado a nosotros, que has dado a nuestros oyentes. Gracias y esta es tu casa, te esperamos cuando tú quieras. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo más que feliz de estar aquí en Responsabilidad Social con Tenedores. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social con Tenedores. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que nos califiquen con 5 estrellas en las plataformas de podcast y también que nos dejen sus comentarios. Nos dará mucho gusto leerlos. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook y en Instagram como Responsabilidad Social con Tenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario inbox o mensaje directo que nos mandéis. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social con tenedores. Hasta la próxima.